Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Levántate y Camina, experimentando el gozo maravilloso de la Pascua de Cristo que se ha levantado del sepulcro, de la tumba que estaba vacía, de Cristo que ha resucitado. Hermanos, verdaderamente resucitado el Señor. Y en esta tercera semana, tercer domingo de Pascua, al inicio del mes de mayo del 2022, queremos agradecer al Señor la maravilla de su victoria, hermanos. Es que la vida se nos ha transformado cuando Cristo se ha levantado de la muerte. Su promesa se ha cumplido. Y quiero que usted y yo experimentemos en esta semana, tercera de Pascua, la alegría de la resurrección. No hay por qué estar triste, por qué estar acongojado, por qué estar sumido en la depresión, en el cansancio, en la maldad, en el pecado, en la tristeza. Porque Cristo Jesús ha resucitado del Señor. Hermanos, qué maravilla es el anuncio de la Pascua, el anuncio de la resurrección. El Señor ha vencido la muerte. Y esta victoria del Señor nos toca profundamente a nosotros, que hemos creído en su palabra. Dice el Señor, el que cree en mí tendrá vida eterna, porque nosotros participamos de esa victoria pascual maravillosa de Jesucristo el Señor. Usted y yo participamos del misterio maravilloso que ha vencido a la muerte, de la resurrección. Por eso quiero invitarle a que estos días usted se empunche, se afane, a estar alegre, a estar contento. Hermano y hermana, que nada le robe la alegría de la Pascua, ¿verdad? Que nadie te robe el gozo. Si hay problemas, hay dificultades, todos vivimos momentos difíciles, eso es parte de la vida. La cruz es parte de la vida, pero la cruz no está vacía. La cruz viene 3 días después, viene la resurrección. Las mujeres fueron a la tumba y la encontraron, dígalo conmigo, vacía. Y Cristo se había levantado. Por eso, con este coro de esta universidad, vamos a cantar y a gozarnos en la victoria del Señor. Disfrútelo. puedes ya despertar, con él llegarás.
Queridos hermanos, compartamos la palabra del Señor que en este domingo tercero de Pascua de este ciclo C es del Evangelio de San Juan, es el capítulo 21, el inicio del capítulo 21. Quiero invitarle a que con un oído atento, un corazón dispuesto, usted escuche esta palabra del Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba, Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó el Señor: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte había de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el capítulo 21 de San Juan, que estamos escuchando este tercer domingo de Pascua, esa tercera semana de Pascua, después de haber leído el domingo anterior, el capítulo 20, y como dice San Juan mismo, es la tercera que Jesús se aparece después de la resurrección a los discípulos. Recuerden que en el capítulo 20 San Juan cuenta que se apareció el domingo, el domingo ya en la noche del mismo día de la resurrección. El día que Cristo resucitó, el domingo se le apareció primero a las mujeres en el sepulcro y después a los discípulos que estaban encerrados en una casa por miedo a los judíos. Jesús apareció y dijo: la paz esté con ustedes. Y les mostró su llaga y la huella de los clavos en sus brazos, en sus manos. Eso es muy importante. Y le dijo: como el Padre me ha enviado a mí, así los envío yo. Y sopló sobre los discípulos. Esa fue la primera vez. El domingo ya en la tarde, en la noche. El mismo domingo de la resurrección. La segunda vez, dice San Juan, capítulo 20 de San Juan, que
Tomás no estaba, recuerdan, Tomás no estaba en ese momento, y Jesús se volvió a aparecer el próximo domingo, 8 días después. Usted entiende la importancia del domingo para nosotros los cristianos. El domingo es el día de la victoria del Señor, es el día de la resurrección. Por eso nosotros ya no celebramos el sábado, el Shabbat ha pasado. Cristo ha resucitado el domingo, el día de la resurrección es el domingo. Los cristianos celebramos el domingo por esa razón, porque Cristo ha resucitado. Y vea qué interesante. Entonces, la tercera vez, ya dijimos, la primera el domingo de la resurrección, la segunda el segundo domingo, el que sigue, y la tercera estaban ellos pescando, capítulo 21 de San Juan, y Jesús se aparece. Solo digo una cosa hermosa, no se atreven a preguntarle quién eres, porque ya lo saben que es Jesús, que está vivo. Es como usted y yo. Uno ¿para qué dice? Esto es de Dios. Y usted ya sabe que Dios está ahí, que Dios lo acompaña, que Dios no te abandona, que Dios está contigo. Esa presencia de Cristo resucitado ahora está viva en los apóstoles. Pedro, ¿me amas? 3 veces pregunta el Señor. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi iglesia. Hermanos, disfrutemos de este tiempo de Pascua llenos de gozo. Tengo una invitación especial en este programa para usted. El Papa Francisco, que ha estado enfermito estos últimos días, con un problema en la rodilla, nos regaló una hermosa bendición urbe e orbi a la ciudad de Roma y al mundo, se dice así, el domingo de Pascua. Y él hizo un mensaje muy hermoso y después una bendición especial. Se llama la bendición de Pascua. Quiero que usted la mire y participe de ese momento tan gozoso y tan hermoso con el Papa Francisco. Disfrútelo. Il crocifisso è risorto. Viene in mezzo a coloro che lo piangono. Jesús el crucificado ha resucitado, se presenta en medio de aquellos que lloran por él, encerrados en sus casas, llenos de miedo y angustia. Se pone en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Les muestra las llagas de sus manos y de sus pies y la herida de su costado. No es un fantasma, es Él, el mismo Jesús que murió en la cruz y estuvo en el sepulcro. Ante las miradas incrédulas de los discípulos, Él repite, la paz esté con ustedes. También nuestras miradas son incrédulas en esta Pascua de guerra. Hemos visto demasiada sangre, demasiada violencia. También nuestros corazones se llenaron de miedo y angustia, mientras tantos de nuestros hermanos y hermanas tuvieron que esconderse para defenderse de las bombas. Nos cuesta creer que Jesús verdaderamente haya resucitado, que verdaderamente haya vencido a la muerte. ¿Será tal vez una ilusión, un fruto de nuestra imaginación? No, no es una ilusión. Hoy más que nunca resuena el anuncio pascual tan querido para el Oriente cristiano. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Hoy más que nunca tenemos necesidad de Él. Al final de una cuaresma que parece no querer terminar, hemos pasado 2 años de pandemia que han dejado marcas profundas. Parecía que había llegado el momento de salir juntos del túnel, tomados de la mano, reuniendo fuerzas y recursos. Y en cambio, estamos demostrando que tenemos todavía en nosotros, el espíritu. Tenemos todavía en nosotros el espíritu de Caín, que mira a Abel no como a un hermano, sino como a un rival, y piensa en cómo eliminarlo. Necesitamos al crucificado resucitado para creer en la victoria del amor, para esperar en la reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a Él, para que poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a decir, la paz esté con ustedes.
Solo Él puede hacerlo. Solo Él tiene hoy el derecho de anunciarnos la paz. Solo Jesús, porque lleva las heridas, nuestras heridas. Esas heridas suyas son doblemente nuestras. Nuestras porque nosotros se las causamos a Él, con nuestros pecados, con nuestra dureza de corazón, con el odio fratricida. Y nuestras porque Él las lleva por nosotros. No las ha borrado de su cuerpo glorioso. Ha querido conservarlas, llevarlas consigo para siempre. Sono un sigillo incancellabile del suo amore por noi. Son un sello indeleble de su amor por nosotros, una intercesión perenne para que el Padre Celestial las vea y tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Las heridas en el cuerpo de Jesús resucitado son el signo de la lucha que Él combatió y venció por nosotros con las armas del amor, para que nosotros pudiéramos tener paz, estar en paz, vivir en paz. Guardando quelle piaghe gloriose, i nostri occhi increduli si aprono. Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos se abren, nuestros corazones endurecidos se liberan y dejan entrar el anuncio pascual. La paz esté con ustedes. Hermanos y hermanas, dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros países. Que haya paz en la martirizada Ucrania, tan duramente probada por la violencia y la destrucción de la guerra cruel e insensata a la que ha sido arrastrada. Su questa terribile notte di sofferenza e di morte sorga presto. Que un nuevo amanecer de esperanza despunte pronto sobre esta terrible noche de sufrimiento y de muerte. Que se elija la paz, que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. Por favor, por favor, no nos acostumbremos a la guerra. Comprometámonos todos a pedir con gran voz la paz, desde los balcones y en las calles. Paz. Que los responsables de las naciones escuchen el grito de paz de la gente, que escuchen esa inquietante pregunta que se hicieron los científicos hace casi 70 años. ¿Vamos a poner fin a la raza humana o deberá renunciar la humanidad a la guerra? ¿Pondremos fin a la raza humana o la humanidad sabrá renunciar a la guerra? Llevo en el corazón a las numerosas víctimas ucranianas, a los millones de refugiados y desplazados internos, a las familias divididas, a los ancianos que se han quedado solos, a las vidas destrozadas y a las ciudades arrasadas. Tengo ante mis ojos la mirada de los niños que se quedaron huérfanos y que huyen de la guerra. Mirándolos no podemos dejar de percibir su grito de dolor junto con el de muchos otros niños que sufren en todo el mundo. Los que mueren de hambre o por la falta de atención médica, los que son víctimas de abusos y violencia, y aquellos a los que se les ha negado el derecho de nacer. En medio del dolor de la guerra no faltan también signos esperanzadores, como las puertas abiertas de tantas familias y comunidades que acogen a migrantes y refugiados en toda Europa. Que estos numerosos actos de caridad sean una bendición para nuestras sociedades, a menudo degradadas por tanto egoísmo e individualismo, y ayuden a hacerlas acogedoras para todos.
Il conflitto in Europa ci renda più solleciti anche davanti Que el conflicto en Europa nos haga también más solícitos ante otras situaciones de tensión, sufrimiento y dolor que afectan a demasiadas regiones del mundo y que no podemos ni debemos olvidar. sia pace per il Medio Oriente, lacerato da anni di divisioni e conflitti. Que haya paz en Oriente Medio, lacerado desde hace años por divisiones y conflictos. En este día glorioso pidamos paz para Jerusalén y paz para aquellos que la aman, cristianos, judíos y musulmanes. Que los israelíes y los palestinos y todos los habitantes de la ciudad santa, junto con los peregrinos, puedan experimentar la belleza de la paz, vivir en fraternidad y acceder con libertad a los santos lugares, respetando mutuamente los derechos de cada uno. Sia pace e riconciliazione per i popoli del Libano, della Siria, dell'Iraq. Que haya paz y reconciliación en los pueblos del Líbano, de Siria y de Irak, y particularmente en todas las comunidades cristianas que viven en Oriente Medio. Perché trova stabilità dopo anni di tensioni. Que haya paz también en Libia para que encuentre estabilidad después de años de tensiones, y en Yemen, que sufre por un conflicto olvidado por todos con incesantes víctimas, pueda la tregua firmada en los últimos días devolverle la esperanza a la población. Al Signore risorto chiediamo il dono della riconciliazione per il Myanmar. Al Señor resucitado le pedimos el don de la reconciliación para Myanmar, donde perdura un dramático escenario de odio y de violencia, y para Afganistán, donde no se consiguen calmar las peligrosas tensiones sociales y una dramática crisis humanitaria está atormentando a la población. Sia pace per tutto il continente africano. Que haya paz para todo el continente africano, para que acabe la explotación de la que es víctima y la hemorragia causada por los ataques terroristas, especialmente en la zona del Sahel, y que encuentre ayuda concreta en la fraternidad de los pueblos. Que Etiopía, afligida por una grave crisis humanitaria, vuelva a encontrar el camino del diálogo y de la reconciliación y se ponga fin a la violencia en la República Democrática del Congo. Que no falten la oración y la solidaridad para los habitantes de la parte oriental de Sudáfrica afectados por graves inundaciones. Cristo risorto acompañe y asista a las poblaciones de la América Latina. Que Cristo resucitado acompañe y asista a los pueblos de América Latina, que en estos difíciles tiempos de pandemia han visto empeorar en algunos casos sus condiciones sociales, agravadas también por casos de criminalidad, violencia, corrupción y narcotráfico. Al Signore risorto domandiamo di accompagnare il cammino di riconciliazione. Pedimos al Señor resucitado que acompañe el camino de reconciliación que está siguiendo la Iglesia Católica Canadiense con los pueblos indígenas, que el Espíritu de Cristo resucitado sane las heridas del pasado y disponga los corazones en la búsqueda de la verdad y la fraternidad. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, toda guerra trae consigo consecuencias que afectan a toda la humanidad, desde los lutos y el drama de los refugiados a la crisis económica y alimentaria de la que ya se están viendo señales, ante los signos persistentes de la guerra, como en las muchas y dolorosas derrotas de la vida. Cristo, vencedor del pecado, del miedo y de la muerte, nos exhorta a no rendirnos frente al mal y a la violencia. Hermanos y hermanas, dejémonos vencer por la paz de Cristo. La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos.
Después de haber escuchado el mensaje pascual del Papa Francisco, ahora el cardenal protodiácono anuncia la concesión de las indulgencias y dice: el Santo Padre Francisco a todos los fieles presentes y a aquellos que reciben su bendición a través de la radio, la televisión y otras tecnologías de comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Oremos a Dios Todopoderoso para que conserve por mucho tiempo al Papa en la guía de la Iglesia y conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. A continuación, el Papa Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbi. Que los santos apóstoles Pedro y Pablo, en cuyo poder y autoridad confiamos, intercedan por nosotros ante el Señor. Amén. Que por las oraciones y los méritos de Santa María Siempre Virgen, de San Miguel Arcángel, de San Juan el Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de ustedes y perdone sus pecados, los conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. Amén. Que el Señor omnipotente y misericordioso les conceda la indulgencia, la absolución y la remisión de todos sus pecados, tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, la gracia y el consuelo del Espíritu Santo y la perseverancia final en las buenas obras. Amén. Y ahora todos recibimos la bendición. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. De este modo, queridos amigos, oyentes, el Papa Francisco ha impartido la bendición para la ciudad de Roma y para todo el mundo. Queridos hermanos, hemos recibido la bendición papal de Pascua, donde el Papa Francisco hace un llamado por la paz, que tiene que empezar en el corazón, no empieza afuera, La guerra, la maldad, el pecado, todo eso nace de adentro. Hay que transformar el corazón, que la luz de Cristo, que la alegría de la Pascua, que la paz del resucitado nos contagie a todos y nos llene de gozo. Felices Pascuas de Resurrección. Cristo ha resucitado. Nos vemos en el próximo programa. Dios le bendiga. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten